Informando y evangelizando te lleva buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8:00 a.m. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la red de Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo, Radio San Martín, Radio Veritas, Radio Cepagua, Radio Quillabamba, Radio Madre de Dios, todos unidos a través de Sodomco, la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que ya está presentando A Pensar Más con Rosa María Palacios en el día 12 de febrero. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, hoy 10 lunes, empezamos la semana con ánimo. Ánimo, pues chicos, miren la cara detrás del vidrio, es una cosa que parece que lo han estado pues todo el fin de semana haciendo ¿qué? ¡Ánimo! Bueno, hay noticias interesantes que nos han llegado desde el viernes en la tarde que merecen comentario. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre el caso de la sanción que el Congreso pretendía imponer a 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Sanción que se encontraba, por supuesto, en trámite y que no había llegado a ser impuesta. La decisión de la Corte no fue unánime, fue 5-2. Dos magistrados señalaron que efectivamente no se había agotado la vía administrativa interna, pero 5 señalaron que la amenaza a el debido proceso ya estaba en marcha y que había que garantizar la correcta administración de justicia en el caso de Frontón. Ese es el tema. Y que la sanción a los 4 magistrados impedía justamente la correcta administración de justicia en el caso del Frontón. ¿Qué ha pasado con esa resolución? Que es muy importante. ¿Por qué? Porque es la que antecede a la de Alberto Fujimori. Un grupo de congresistas ha decidido rebelarse contra la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, cabe recordar algunas cosas que dice la Constitución del Perú. Y se las voy a leer porque ustedes siempre se olvidan. Y ese librito es bien básico, debería estar en todo hogar. Pero vamos a recordárselo. Si no lo tiene y tiene internet, lo puede buscar ahí. El artículo 118 de la Constitución dice lo siguiente. Corresponde al presidente de la República, inciso 9, cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Es decir, el presidente de la República tiene que cumplir y hacer cumplir las sentencias de todos los órganos jurisdiccionales, los internos y los supranacionales. ¿Y por qué los supranacionales? ¿Por qué tenemos esta jurisdicción supranacional? Porque resulta que la Constitución tiene otro artículo que garantiza a todo peruano el derecho a recurrir a la justicia supranacional. ¿Cuándo? Cuando ha agotado todas las posibilidades internas de conseguir justicia. ¿Y por qué tiene ese artículo? Porque en el Perú, ¿no es cierto?, mucha gente tiene lamentablemente la sensación de que aquí no alcanza justicia. Vamos a leer el artículo 205 de la Constitución. Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce, puede recurrir a los tribunales organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte. Esto es Constitución, señores, esto es ley de leyes, esta es la norma de máxima jerarquía en el Perú. Todos tenemos derecho, los deudos de las víctimas del Grupo Colina también, a recurrir a la justicia supranacional, porque es parte de un tratado que el Perú ha firmado libremente y que está vigente en el Perú desde 1980. Somos lamentablemente uno de los países que más recurre a la Corte Interamericana, porque en el Perú la gente no encuentra la justicia que busca. Y hay cientos de casos esperando peruanos, porque en el Perú no se imparte la justicia que se debe impartir. Entonces, estas son familias que han ganado un caso, el caso de Barrios Altos y el caso de La Cantuta, 2 casos que han establecido jurisprudencia y en revisión del cumplimiento de esa sentencia se ordena al Estado peruano una serie de cosas. En este caso se le va a ordenar, si así fuera, podría no hacerse, pero si así fuera, se le va a ordenar al presidente de la República, a él, en el caso de Alberto Fujimori, dejar sin efecto la resolución de indulto. Y él tiene directamente, según el artículo que les he leído, que es el artículo de las atribuciones del presidente de la República, la obligación de cumplir y hacer cumplir las decisiones jurisdiccionales, es decir, los fallos.
cumplir y hacer cumplir. No le queda más remedio. Y del mismo modo al Congreso de la República. El Congreso ha decidido que no queremos obedecer a los señores de la Corte Interamericana. Todos tenemos que obedecer un fallo del Poder Judicial. Todos, nos guste o no nos guste. Podemos apelar, pero ya en el caso de la Corte Interamericana no hay dónde apelar. No hay dónde apelar. Por si acaso, la encuesta que publicó ayer Apoyo contiene una falsedad monumental que no ha podido ser ni arreglada, o sea, no han pedido disculpas, han tratado de explicar algo y le han embarrado peor. O sea, después vamos a eso, pero primero vamos a qué pasa con los congresistas que se rebelan, congresistas rebeldes. Dicen, yo no cumplo. Bueno, si la Constitución ordena a todos, empezando por el presidente de la República, a cumplir las sentencias, obliga a todos. ¿Qué pasa con un congresista que infringe la Constitución? Porque si la Constitución le ordena al congresista cumplir la sentencia, si se rebela, tiene que haber un castigo. ¿Qué dice la Constitución? Artículo 99. Acá está todo. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República, a los representantes al Congreso, a otros funcionarios más, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan dejado el cargo. Muy bien, de que hayan cesado en estas. Entonces, el congresista que ahora no quiere cumplir, cuando deje de ser congresista, o cuando cambie la correlación de fuerzas en el próximo Congreso, será juzgado de acuerdo al artículo 99, por infracción de la Constitución. La Constitución le manda a cumplir los fallos de la justicia supranacional. No los quiere cumplir. Perfecto. Esperamos al próximo gobierno y vamos a ver qué bien los van a cumplir. Porque, ¿cuál es la sanción? Artículo 100. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. Así de claro. Entonces, ¿quieren ser inhabilitados hasta por 10 años? Alguien me dirá, no, es que eso nunca se ha hecho en el Perú. ¿Ah, no? Pregúntenle a Luz Salgado, a Carmen Lozada, a Marta Chávez. Cambiaron la correlación de las fuerzas en el Congreso, ellas fueron las únicas 3 fujimoristas que quedaron en el año 2001 y a las 3 las inhabilitaron por 5 años. ¿Y saben a dónde fueron? A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a quejarse, porque no habían respetado el debido proceso. Entonces, obviamente el proceso hasta ahora no se resuelve, pero a lo que voy es a que sí hay un castigo. Cuando no se cumplen las sentencias del Tribunal Constitucional, hay un castigo para los congresistas. Cuando no se cumplen las sentencias del Poder Judicial, hay un castigo para los congresistas. Y en este caso manifiesto, de negarse a cumplir un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay un castigo. ¿Cuándo se reveló el Perú? Porque se ha revelado antes, en el caso de Baruch Itcher y en el caso de la destitución de los 3 magistrados del Tribunal Constitucional. Cuando Montesinos veía con Fujimori que esos fallos estaban por salir, en ese momento decidió el señor Fujimori que el Perú se tenía que retirar de la competencia contenciosa, ¿no es cierto?, de la Convención Interamericana. Es decir, que no aceptaba la Corte, aceptaba la Convención, aceptaba la Comisión, pero no aceptaba la Corte. Como es un disparate jurídico, porque no estaba previsto en la norma, no se podía hacer, o denuncias el tratado completito, o no lo denuncias. Entonces, simplemente, llanamente la Corte dijo, nos da lo mismo lo que diga el Perú, para nosotros seguimos jugando sus casos, porque no se han retirado del tratado. Entonces salió la resolución que reponía a los 3 magistrados del Tribunal Constitucional, salía la resolución que decía que no se le podía quitar la nacionalidad a Baruch Itcher por resolución ministerial, y esas resoluciones no se cumplieron hasta que Fujimori cae. Cambió la correlación de fuerzas y las personas que intervinieron en esos actos fueron sancionadas. Fueron sancionadas. Por eso les digo, de los congresistas que quedaron, a las 3 las destituyeron. De las que quedaron. Y por 5 años, no les aplicaron la pena de 10. Entonces, sí. Ada Bengolea dice, si el presidente renuncia para no cumplir el fallo,
si se diera este fallo, supongo que habla también del indulto ya, ¿no? Claro. Se traslada a quien lo suceda, Así es. es a la institución de la presidencia independientemente de quién la ejerza. Así es, exactamente, señora Ada. Eso es. La institución de la presidencia no depende de quién la ejerza, es la institución de la presidencia. El presidente de la República, quien sea, artículo 118 de la Constitución, inciso 9, está obligado a cumplir los fallos. Obligado a hacer cumplir y hacer cumplir. Entonces, no hay forma, salvo que quiera él también ser un infractor de la Constitución, en cuyo caso le aplican el artículo 99. Ya después de que dejó el cargo, ya una vez que ha cesado el cargo. Hay personas que están apelando a la soberanía del país. No tiene ninguna, esa es una confusión propia del montesinismo, y les contaré por qué. Porque era el mismo argumento que se usaba en el año 98. Yo felizmente soy un poquito más viejita que el público, así que les puedo contar. El país es soberano, sí, para firmar tratados. Si yo firmo un tratado contigo y me obligo contigo, entonces yo tengo que cumplir ese tratado. Es como si yo mañana dijera, mira, ¿sabes qué? Los límites con Brasil no me gustan, porque atentan contra nuestra soberanía. Necesitamos unos cuantos kilómetros más. Oiga, pero usted ha firmado un tratado. Ah, sí, pero va contra la soberanía del Perú. No, perdón, ¿y su tratado y su palabra? Internacionalmente la palabra vale mucho. Un Estado que no tiene palabra no vale nada. No vale nada. No podemos ir a ninguna parte a pedir nada, ni un crédito. Porque en el mundo de afuera, ¿no es cierto? Si no tienes palabra, no eres casi Estado. No vales. Entonces, por esa razón, por ejemplo, cuando el Perú en la época de los militares expropiaba sin pagar, pagaba pues. A los extranjeros les tuvo que pagar todo, porque internacionalmente hay tratados que nos obligan. Cuando el Perú quiso llevar a Chile, ¿no es cierto?, a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, al principio Chile decía que no, y después le sacaron el pacto con Bogotá. Nos dice, señor, toda Latinoamérica se ha obligado a la jurisdicción del pacto de Bogotá. Entonces no les quedó más remedio que aceptar que la jurisdicción les era aplicable. Ahora, aclaraciones. A la Corte Internacional de Justicia de La Haya van los estados, no las personas. Los estados que se pelean entre sí. Ejemplo, Chile y Perú, límites marítimos. Hemos tenido Colombia y Nicaragua. Pero en el caso de Colombia y Nicaragua sucedió que el presidente Santos dijo, ese fallo no lo cumplo. Lo ha terminado cumpliendo, pues. Y lo va a terminar cumpliendo. Porque tarde o temprano... Miren, a ver, ¿cómo los explico? Un fallo de esa categoría tiene rango de ley. O sea, es ley entre las partes. Es igual que un contrato que es ley entre las partes. Te obliga, te genera obligaciones. Tú dirás, no las cumplo. Tarde o temprano las vas a cumplir. Tarde o temprano las tienes que cumplir porque ya el fallo es favorable a una de las partes. No hay nada que discutir. Entonces tú puedes decir, me salgo del pacto, no cumplo el fallo. Al siguiente presidente va a tener que cumplir el fallo de todas maneras. Si es que quieres recuperar tu situación internacional. Porque evidentemente no cumplir un fallo internacional tiene consecuencias jurídicas para el país muy serias. Ya las vivió Fujimori. Yo no entiendo a los fujimoristas, la verdad. Si ya la vivieron. Además, Vitocho, todos los que están gritando por ellos son de esa época. Ellos saben qué pasó. Ellos saben cuáles son las consecuencias. ¿Ahí quieren llevar al Perú? No sé. Rarísimo me parece. Luego, la Corte Internacional Penal, o la Corte Penal Internacional, perdón, de Justicia, revisa otro tipo de casos, graves violaciones de derechos humanos, pero en el caso de nuestro sistema, nosotros estamos también obligados por la Corte Penal Internacional, ya tenemos un subsistema que es el latinoamericano. Es decir, la Corte Interamericana rige para América, ¿ok? La Corte Penal Internacional rige para el mundo entero. Pero si un caso ya se ha resuelto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se apela a la Corte Penal Internacional. Eso es un disparate. Como esto es a raíz de la encuesta de apoyo y las respuestas del presidente de Ipsos, que pobrecito ha debido consultar con alguien, ¿no? No con el abogado de Fujimori, que hablaba de la corte mega supra internacional, que era casi como la corte celestial. Acá pues, no se muere, va a la corte celestial, pero en esa podrá apelar, pero no en otra. Entonces, a lo que voy es, efectivamente la Corte Penal Internacional ve casos también de graves violaciones de derechos humanos, está comenzando a hacer una inspección sobre el caso de Venezuela, a pedido de gente particular,
de personas que ven que el dictador venezolano ha cometido graves violaciones de derechos humanos. ¿Qué va a hacer Fujimori apelando? Si él es el violador de derechos humanos. A ver, escúchame, ¿quiénes son los violadores de derechos humanos? ¿Los deudos de las víctimas o Fujimori? Fujimori no puede apelar, pues. No, ¿qué va a apelar? No hay apelación, no hay recurso de apelación. No se entra a la Corte Penal Internacional por recurso de apelación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es un disparate completo. No se dejen engañar. La respuesta era, ¿qué debe hacer el Estado peruano en caso de que el fallo del indulto sea desfavorable al Poder Ejecutivo? Y era una respuesta de sí o no. Y no querían ponerla de sí o no. Entonces pusieron la apelación. Pero la respuesta, ¿no es cierto?, interesante es que solo un 27% dice debe desconocer el fallo. Con lo cual, la gran cantidad de gente que no dice desconocer el fallo, dice, hay un grupo, claro, un 30% que dice apelar, pero no hay esa posibilidad, pues. Es una pregunta hecha para confundir, muy grave, sobre todo teniendo en cuenta que Alfredo Torres fue consejero del presidente para el proindulto. Entonces, ahora no quiere una respuesta de sí no, porque sabe que la respuesta sí no favorece a Fujimori. Es un escándalo lo que ha pasado con la encuesta de ayer y lamentablemente desmerece años de un trabajo bien serio, ¿no? Lamentablemente desmerece el trabajo serio que han tenido durante muchos años. Hoy se reúne la Junta de Portavoces para hablar de la resolución de la Corte. Vamos a ver qué pasa ahí, si ya pues se calman un poquito y deciden que mejor sería no ser inhabilitados por 10 años en el próximo Congreso. Porque eso es lo que les va a pasar. A los que voten a favor, si esto se pone a votación y votan desconocer, ¿no es cierto? Los que voten por desconocer pasan a la lista negra para el próximo Congreso. Y de ese voto se dejará constancia. En el caso de renunciar a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana fue un acto del Ejecutivo. ¿Ok? Entonces ahí los perseguidos fueron los ministros y el presidente. Pero en este caso, como el Congreso es el que está furioso porque es el que está siguiendo el procedimiento contra los magistrados y no le va a ligar, o sea, el APRA no va a poder ganar esta, porque esto es una cosa movida por el APRA, muy bien, no la va a ganar. El caso Frontón se va a ver. Además, ya se está viendo. Bueno, muy bien. ¿Qué va a pasar al final? Al final van a recular, porque artículo 99 y 100 de la Constitución, bien clarito. Aquel que infringe la Constitución, bien clarito, destitución, suspensión o inhabilitación en el cargo de toda función pública hasta por 10 años. Y se les puede perseguir hasta 5 años después de haber cesado en la función. Guerra avisada no mata gente. Si no quieren cumplir resoluciones de la Corte Interamericana, ya saben lo que les va a pasar. Jurisprudencia, como les digo, hay. Vayan a conversar con Luz Salgado para que les cuente cómo es no poder postular. No pudo postular en el 2006. La suspendieron en el 2001 y no pudo postularse en el 2006 porque estaba inhabilitada. Y recién ha podido postular en el 2011. O sea que, clarita, que tengan la clarita, muy bien. Porque ahorita las mayorías, ¿no es cierto?, dejan de ser mayorías, ¿no es cierto?, muy rápidamente. Muy bien, 8:18, pausa. Tenemos que darles una noticia antes de presentar a la invitada que tenemos ya en el estudio. Nuestro director, el padre Javier Abanto, parte hoy a Roma a una misión muy, muy importante, una misión mundial, ¿no es cierto? Nosotros con mucha pena acá, Naila, Eduardo, Abel y yo, estamos muy tristes y todo el equipo de Santa Rosa, porque el padre Javier fue el que me trajo acá. Fue gracias a él que yo estoy sentada acá. Pero lo han demandado de instancias superiores y va a Roma a hacer un trabajo de comunicaciones también, pero de nivel ya mundial, o sea que va a un puesto muy importante y como sucede en el sacerdocio, se les avisa y simplemente se ponen en camino, ¿no? Agarran sus 4 pilchas y marchan. Y así marcha hoy al mediodía a Roma y bueno, lo hará por varios años, así que lo vamos a extrañar mucho acá. Y espero que se presente en los próximos minutos, aunque sea para decirle adiós. Sé que todos ustedes han estado el sábado con él, pero yo quería decirle, aunque darle un abrazo antes de que se vaya. 8:19, vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
Familia que reza unida. Familia feliz y bendecida. Un mundo que reza es un mundo en paz. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Francisco es la nueva luz. Pidamos por nuestras parroquias para que no sean oficinas funcionales, sino que animadas por un espíritu misionero sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad. Seas Papa Francisco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Radio Santa Rosa, 60 años, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Con Rosa María Palacios a través de Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en este momento todas unidas transmitiendo A Pensar Más. Rosa María, adelante. Y un artículo más, artículo 102, son atribuciones del Congreso. Velar por el respeto a la Constitución. Están obligados por la Constitución, velar por el respeto de la Constitución y de las leyes. Entonces no quieren respetar la Constitución. Es increíble. Entonces, si no pueden respetar la Constitución, pues estamos en problemas. Porque esto es los propios congresistas no quieren respetar la propia Constitución del Perú. Muy raro, la verdad. Estamos con la congresista Gloria Montenegro, congresista de la República por Alianza por el Progreso. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rosa María. Qué interesante todos tus comentarios. Bueno, ha sido una lección de derecho constitucional a toda bala para nuestros oyentes, pero que son importantes artículos que hay que recordar, porque la verdad es que yo no entiendo lo que están hablando algunas personas, de verdad, algunos parlamentarios. Y parlamentarios con mucha experiencia que están diciendo que no conviene ya para nada estar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que deberíamos salir sin pensar en toda la connotación que tendría eso a nivel internacional desde nuestro prestigio como peruanos. Bueno, los únicos que quieren irse actualmente son los venezolanos, Maduro, y eso es curioso, ¿no? Los mismos congresistas que preparan y hacen correr una moción de rechazo a la presencia de Maduro en el país son los que quieren salirse de la corte que Maduro rechaza. No, yo no entiendo. No tiene tampoco. sentido. No tiene sentido, es que son los hipócritas, porque si Maduro es una persona que no cree en los derechos humanos, que se ha declarado en rebeldía, igual que Chávez, desde la época de Chávez, sistemáticamente contra la Corte, que anunció que se denunciaban el tratado y están en el proceso de denuncia, pero todavía se están viendo casos de Venezuela porque es un proceso largo salirse, estos mismos congresistas son los que no quieren cumplir un fallo de la Corte, o sea, quieren ser como Maduro. Ese es su pensamiento guía. No quieren que Maduro venga al Perú y se portan como él. Usted debe estar muy confundida, congresista, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado, no tanto por el Congreso mismo, sino por la confusión que causan en los ciudadanos de a pie que realmente están dudando si nos conviene o no nos conviene salir. Si la pena de muerte es viable o no es viable. Si es que el decreto, el reemplazo del decreto 003 se debe trabajar, no se debe trabajar. ¿Y eso por qué? Como son tantos, pueden abarcar todos los medios que quieran, pero no tienen sustento técnico.
Pero mi preocupación va más allá, no solamente por esto que pasa en el Tribunal Constitucional, por lo que pasa en el Consejo Nacional de la Magistratura, por lo que pasa en el Poder Judicial, por lo que pasa en la Fiscalía. O sea, quieren meterse en todo lado y lamentablemente si no hay respeto a las instituciones, si no hay respeto a la autonomía de poderes, nuestro país jamás va a desarrollar. Y hay un abuso de poder por la cantidad de congresistas de Fuerza Popular que son los que conducen el voto y lo determinan. Ahora, sin embargo, el voto de ustedes ha sido importante en momentos críticos. Congresista, sobre esto de desconocer fallos, ¿qué piensa usted? No podemos desconocer no solamente por nuestro prestigio nacional e internacional, sino porque cada uno de estos casos ha tenido una secuencia y procesos debidos, que hay que respetarlos, que hay que continuarlos. Y como tú has mencionado también cada uno de los artículos de la Constitución, no podemos ser congresistas y no respetar la Constitución. Yo creo que desde el Congreso es la primera institución que debe dar ejemplo, pero que también, habiendo tenido todas las experiencias que mencionas, me extraña muchísimo que congresistas que ya están 3, 4, 5 periodos insistan en lo mismo. Yo creo que es momento de que la ciudadanía también conozca el por qué actuar de la manera correcta. Ahora bien, en el tema de la vacancia del presidente de la República, otro tema que divide al Congreso por ahora, APP todavía no tiene una posición formada como bancada. Sin embargo, el congresista Villacorta, iba a decir, pero no es Villacorta, el congresista Villanueva, que estoy mal esta mañana, Villanueva, ha expresado una opinión personal. Ha dicho, miren, con las pruebas que hay ahora, yo sí creo que debería irse. ¿Usted qué piensa de esto? Él ha pedido que renuncie. Yo creo que esa es una decisión personal. Bueno, yo también pediría lo mismo si es que no hubiese vivido desde el inicio del periodo de Pedro Pablo Kuczynski toda la obstrucción y el petardeo sistemático que ha habido. Eso no hay duda. ¿No? Y entonces, ante una situación de inestabilidad que perjudica al país, ¿cómo yo le voy a sumar más inestabilidad pensando en el objetivo final que tiene el fujimorismo? El fujimorismo apoyará una semana a Vizcarra y después comenzará a hacer lo mismo que le ha hecho a PPK. En ese contexto no podemos apoyar bajo ningún punto de vista. Pero ahí el pueblo no los acompañaría ni un minuto. Pero ya hay otra cosa. Yo te pongo, por ejemplo, Rosa María, algo que es fundamental. Yo he trabajado en Tarapoto, en Moyobamba, Juanjuy, Yurimagua, cuando estaba en la empresa privada. Hemos inaugurado, y digo hemos porque fui invitada a la inauguración de la central energética. Eso va a permitir que todos estos pueblos de la selva, incluyendo San Martín, Amazonas, Cajamarca, puedan ampliar sus parques industriales. Pero hemos inaugurado un proyecto de 70 que debían haber salido hasta este periodo. Pero ¿y por qué no salen? Por la inestabilidad política. Porque el Banco Mundial dice, ante esta inestabilidad, ¿cómo invierto? No solamente el Banco Mundial, los inversionistas privados. Privados también, claro. La inversión, y la misma inversión pública está detenida porque ningún funcionario quiere terminar preso. Entonces, con el efecto Lavallato, todo el mundo se muere en miedo de firmar un acta, dar una buena pro y que te terminen juzgando. Entonces, efectivamente, hay y está clarísimo en las cifras del año pasado, una contracción de la inversión pública y privada en todo el país, lo cual es muy grave. En eso estamos de acuerdo. Ahora, le pregunto por el decreto supremo 003. La ministra ha mandado un proyecto de ley. El decreto está venciendo el de urgencia hoy. No sé, entonces mañana debe de estar aprobado. ¿Usted cree que lo van a aprobar? Hoy día justamente la Comisión de Justicia y la Comisión de Economía sesionan en conjunto. Voy a estar ahí porque estoy en la Comisión de Justicia y considero que este nuevo decreto supera muchas deficiencias que tiene el decreto. Le digo, si no la supera, mañana deja de tener vigencia el decreto de urgencia. Y mañana Odebrecht vende Chaquia y se lleva toda la plata. Así es. Eso porque no hay norma. Eso es lo que quiero que se entienda. Y que también es vital que inclusive en los comunicados y las declaraciones que hace Nelson Chac, que es una persona muy coherente, muy exhaustiva en su análisis, dice, este decreto supremo supera muchas dificultades de las anteriores, pero nos va a permitir dos cosas fundamentales. Pagar a los trabajadores, pagar a los proveedores, pero sobre todo que continúe la obra. Y ahí te pongo un ejemplo. Tercera etapa de Chavimochi, más de un año parada,
cuando faltaba el 25% para terminar Palo Redondo. Pero ¿y los trabajadores, los obreros, los proveedores, la maquinaria? Hay mucha gente que ha quebrado. La maquinaria que se malogra Hay no puede muchos ser. proveedores que se han quebrado. Entonces, no somos los únicos países que haríamos esto, pero es fundamental que las obras continúen en un régimen de control. Claro, lo que se ha dicho es, miren, vamos a penalizar a las empresas, pero no quebrarlas, porque no queremos que nos sigan pagando. O sea, si tú quiebras a la persona que te tiene que pagar, no te va a pagar nada. Entonces tienes que hacer lo suficiente para que mantenga el negocio y te pague. Claro, su prestigio, su reputación, ya eso se verá de los años venideros, pero tendrá que pagar. Y eso es lo que ha hecho Estados Unidos, lo que ha hecho Suiza, lo que ha hecho Brasil. No han quebrado a Odebrecht. Además, les han dicho, paguen esta cantidad en un plazo de 10 años con las obras que tienen. Además, miles de trabajadores que lo único que hacen es trabajar, cumplir con sus funciones. Y cumplir su trabajo, ¿no? Y no sabían qué es lo que estaba pasando en la cúpula corrupta. Entonces, no tiene nada que ver. Entonces, no tienen que pagar justos por pecadores. ¿Usted cree que realmente aprende? Porque el señor Becerril lo escuché la semana pasada con Mávila Huertas, gran entrevistadora, porque realmente hacer interesante una entrevista con Becerril es un mérito. Le dijo que no. Un milagro. Le dijo que no, que ese proyecto de ley lo habían mandado muy tarde, que ese proyecto de ley primero iba a comisiones y cuando se reuniera el Congreso en marzo, ahí lo veían, y que saquen otro decreto de urgencia. Lo cual hay que decir una cosa, si uno es serio, no puede sacar decretos de urgencia tras decretos de urgencia porque ya no hay ninguna urgencia. O sea, es una ley, tiene que ser una ley, no un decreto de urgencia, porque ya no es una situación temporal, sino una permanente. Pero esa era la posición del señor Becerril, ¿eh? Que no, que ellos estaban muy ocupados, que estaban en pero otras cosas, no solamente Becerril, Miki Torres, que toda Fuerza considero Popular. que debería ser un mejor analista. Bueno, por lo menos es abogado, algo debería saber, ¿no? Entonces, en ese contexto, Galarreta sí, antes de reunirse con portavoces, manda una carta sobre el caso anterior. O sea, cuando ellos quieren hacer algo inmediato, cuando les da la gana sí lo hacen, pero y cuando son casos de interés nacional, de trabajadores, de proveedores, de cumplimiento de derechos, lo mandan meses hacia adelante y refieren a que los únicos culpables son los del Poder Ejecutivo. Entonces... No, en este caso no. En este así caso es. es clarísimo que los culpables son los del Congreso. Así es. O sea, Entonces, primero, ¿por qué? Porque el Congreso hizo una ley muy mala que el Ejecutivo tuvo que observar. Porque si se aprobaba la ley del Congreso, ahí sí se paralizaba toda la obra pública peruana. Y la privada también, probablemente. El Congreso la observa y la devuelve. Y ellos no la trabajan en el Congreso. Entonces, ante esto, la ministra de Economía manda un proyecto de ley, sabiendo que el plazo está por vencer. Así es. Porque el Congreso no ha hecho nada. El Congreso tiene facultades legislativas, no las ha usado. ¿Por qué no nos mandan el proyecto antes? ¿Y por qué no haces tu chamba tú antes? Y el que tiene que hacer la ley eres tú. ¿No? Y lamentablemente la han mandado pues a comisiones, ¿no es cierto? Porque según el señor Becerril, esto es muy técnico y él no es técnico, entonces tiene que analizarse por los técnicos. Los miembros de las comisiones tampoco son técnicos, son congresistas que tienen formación variada y finalmente podrían apurarse un poquito, ¿no? Chambear el fin de semana, hacer correr los proyectos, ¿no? Y finalmente aprobarlos mañana en la comisión permanente. Claro, ¿cuántos proyectos han pasado sin dictamen de comisiones? ¿Cuántos proyectos se sacan entre gallos y medianoche y ya fueron aprobados y ya están publicados? Yo creo que este es un tema de mucha responsabilidad para el país, sobre todo de regiones donde tenemos obras importantes que deben terminarse. Eso por un lado. Por otro lado, recuerdo que en un pleno entró a debate un decreto de la congresista Beteta, pero que no solucionaba los problemas. Claro. Obviamente no se aprobó, pero se tenía que haber insistido de manera inmediata para solucionar el problema. Y no decir ahora que es culpa del Ejecutivo y que lo regreso. No es responsable. Tiene razón, no se aprobó. Pero sí lo presentaron y en el mismo Congreso no se aprobó. Lo que tenían que hacer era mejorar el proyecto. Así es. Tenían todas las facultades para mejorar el proyecto, hacerlo bien. No lo hicieron. Entonces tú dices, bueno, la verdad es que esto no tiene ningún sentido. Hoy vence la norma. Mañana Odebrecht vende todo lo que tiene en el Perú y se lleva toda la plata, señores. ¿Culpa de quién es? Del señor Galarreta y sus amigos, porque no les da la gana de aprobar una ley. Así de simple. Si mañana no está la ley, a eso dedicaremos el programa. Porque es casi traición a la patria. O sea,
Obviamente, los compradores de Chacra, que es un consorcio chino, que ya está listo para comprar, está esperando que se arreglen las cosas y no va a comprar en una situación precaria, teniendo en consideración que el gobierno peruano puede molestarse, ¿no es cierto? Pero la verdad es que legalmente, si no se aprueba la ley, mañana venció el plazo, los señores pueden vender todo en el Perú, absolutamente todo. Cargar su plata a Brasil y no lo vimos más y no cobramos nada. Entonces te vas dando cuenta, Rosa María, que... ¿Para quién trabajan los del Congreso? No sé. Eso por un lado. Y por otro lado, desde el mes de agosto del 2016 hasta el día de hoy, es sistemática la obstrucción, el poner piedras, el obstaculizar todo aquello que venga del Ejecutivo. ¿Quién pierde? La población, los ciudadanos, Mire, los proyectos grandes. Eso es lo que nos escandaliza. Le explico, desde que censuraron a Saavedra, que fue en octubre, noviembre del año 2016, estuvo clarísimo que la mayoría fujimorista quería la destrucción del Perú. Y lo advertiste. Y lo dije claramente. Sí. Este es un magnífico ministro, tan bueno que salió al Banco Mundial a manejar la educación mundial. Entonces, está haciendo proyectos educativos en el planeta, ¿no? Entonces es un gran técnico y ha sido un gran ministro de educación, muy apreciado. Y de ahí el gobierno ha ido de tumbo en tumbo porque no ha podido manejarse frente a una oposición hostil. Así es. En vez de ser confrontacional, el presidente decidió ser buena gente. Entonces le pasaron pues el camión para adelante y en retroceso varias veces. Ya lo han atropellado más veces, ¿no? Que muerto en carretera, porque nadie lo ve. Chi. Entonces, de verdad. Y lo último, lo de indultar a Fujimori ha sido un error político garrafal. Ahora, al margen de lo que suceda, ¿usted cree que estuvo bien indultar a Alberto Fujimori? No estuve de acuerdo bajo ningún punto de vista porque había una sentencia firme que cumplir. Yo soy docente universitaria. ¿Cuál es el ejemplo que le decimos a los jóvenes? Haz lo que quieras, mata, roba, llévate miles de millones y al final no te va a pasar nada, porque los jueces son manejables. Entonces, eso no puede ser por un lado, pero por otro lado, había un problema crucial y grave. En ningún momento se recibió a las familias de los deudos, que debió ser una cosa muy central, ¿no? Central, sensible, y además el Estado podría hacer tanto por ellos que podría ir bajando el nivel de encrispamiento que hay. Y el otro problema es, Dios mío, no solamente es PPK, ¿qué hacen los ministros? ¿Qué rol juegan en todo este sistema? Parece que no existiera. Porque usted tiene una posición que es complicada. O sea, APP es un partido de oposición al gobierno, pero no es fuerza radical, popular. Así es. ¿No? Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de lo que se puede hacer en los próximos días para poder salvar la situación. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Familia que reza unida. Familia feliz y bendecida. Un mundo que reza es un mundo en paz. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites.
La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Pater et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy bien, Eduardo, estamos nuevamente al aire, estamos con la congresista Gloria Montenegro. Ella es nueva en el Congreso, ella es contadora pública colegiada de Congresista por la Libertad. Así es. Con mucho orgullo, ¿no es cierto? Chiclayana. Yo soy guanuqueña, pero tengo toda mi vida en Trujillo, todo el trabajo que hemos desarrollado allá, he tenido la oportunidad de ser chiclayana que se había mudado a Trujillo. No. He estudiado en Trujillo, en Chiclayo también. Eso es, ¿no? Estudió en Chiclayo y se mudó a Trujillo. Así es. Entonces he tenido la oportunidad de ser regidora, teniente alcalde, he estado un año de alcaldesa. Entonces cada cosa que yo te hablo desde el terreno de los hechos, porque lo he sentido, lo he vivido. Y ahora en el Congreso, cuando tú llegas con mucha ilusión para cambiar todas las cosas que hacían falta, y pensé que eso se hacía de manera inmediata, vamos a tener un año más que las cosas importantes siguen guardadas en las comisiones, algunas con dictamen, otros sin dictamen, otras que deben pasar al Pleno y no pasan. Entonces, nuevamente digo, aquello que va a permitir el desarrollo del país, prevenir casos tan graves como las violaciones, la violencia contra la mujer. Pero, por ejemplo, ahí podrían hacer, no sé, algún tipo de unidad femenina entre las bancadas, ¿no? Transversal. Se ha pedido un pleno solamente para tratar problemas de violencia sexual y violencia doméstica, para modificar Código Penal, para crear programas especiales. No les interesa. No les interesa. Yo tengo más de un año presentado el nuevo Código del Niño, la Niña y el Adolescente, justamente que es un sistema de protección para todo lo que vemos. Tengo presentado un proyecto de ley que es tener un listado de agresores sexuales. Por ejemplo, eso se ha pedido mucho. Que es fundamental. Y hay otras congresistas que han pedido lo mismo. Así es, y que es rescatable y que hay que sumar esfuerzos para sacar adelante estas iniciativas. Entonces, esto que debe salir de manera inmediata no sale. Aquellas cosas que implican reformas sustanciales, tampoco. Nada. Entonces, la calificación que tiene el Congreso se la tiene bien ganada, porque no solamente es que PPK tiene baja aceptación, y el Congreso, ¿cómo estamos? ¿El Poder Judicial? El Poder Judicial. Están todos jalados. Entonces, la credibilidad de la población en sus instituciones, Congreso, Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, está tan mal que la pregunta es ¿qué tenemos que hacer para volver a generar confianza? Y yo no encuentro otra forma que no sea trabajando, y trabajando bien y de la manera más clara y transparente, que estar de la mano con ellos, sentir sus problemas y traerlos acá al Congreso para la solución. En el tema de la bancancia, ustedes tuvieron al principio una posición a favor, estaban discutiéndolo, pero sí estaban, digamos, molestos con los descubrimientos hechos sobre los negocios de Pedro Pablo Kuczynski. Pero al final de la jornada votaron, se abstuvieron, digamos, entonces no hubieron los votos, ¿no? ¿A qué debieron este cambio? ¿A que era muy rápido? ¿A que había sido presentado de forma muy violenta? ¿Que en realidad era una maniobra política más que una real preocupación por la corrupción? Era una maniobra política cantada, eso por un lado. Eso de andar de bancada en bancada pidiendo votos y no tener en cuenta tus principios y la realidad bajo la cual estás viviendo. Entonces, Alianza para el Progreso se abstiene y dice: estamos en contra de la corrupción, pero también estamos en contra de que se falte al debido proceso. Estamos en contra del avasallamiento que hay día a día, de la obstrucción, y estamos en contra de que no haya
claridad en los argumentos. En ese contexto, creo que ayudamos mucho en esta posición y hay muchas cosas que apoyamos de la mayoría, como hay otras cosas que apoyamos del gobierno porque van a ayudar justamente a la solución de problemas nacionales. Pero ahora estamos en discusiones totalmente irrelevantes. Bizantinas. Pasan los meses y aquí estamos. Bueno, a veces ustedes también han votado con la izquierda, a veces han votado con Fuerza Popular. Ahora, la izquierda es la que presenta este expediente contra Pedro Pablo Kuczynski diciendo, miren, de lo que pasó en diciembre a hoy hay 3 o 4 informes periodísticos buenos, con Canal 4 los ha emitido, que te indican, pues, a mí Pedro Pablo Kuczynski me dijo que tenía un caso, ¿no es cierto? Uno y nada más que uno, que era el caso de Interoceánica Sur. Y resulta que son 3, ¿no es cierto? Entonces tú dices, ya pues, no nos está contando toda la verdad. No sé si eso amerite la vacancia o no, pero está claro que el concepto conflicto de interés no lo tenía claro cuando fue ministro de Estado. ¿Usted tiene esa misma percepción o usted cree que no es así? Y te doy no solamente la percepción desde aquí, sino desde muchas provincias donde se votó por PPK. Decían, él es un connotado internacionalista, él llama a Obama, lo atiende, llama a la Comunidad Europea, lo atienden, se va a China, lo atiende, y Perú lo que más quiere son inversiones. Por lo tanto, más vamos a ganar con él. En ese contexto votamos por él y en realidad aquellas fortalezas que él tiene no se sienten aprovechadas porque no vemos que llegan más inversiones, más proyectos. Dijeron levantar muchos proyectos que estaban totalmente atados. Hasta ahora no se ve eso. Eso por un lado. Los casos de corrupción que se investiguen a fondo pero no lo voy a investigar solo a él. El problema es que no se le puede investigar mientras sea presidente. Ajá. Entonces, que termine su periodo y veamos todos los casos que están pendientes, porque no es el peor caso. No es el peor caso. En eso estamos de acuerdo. ¿Ya? Comparado con otros, sí, pues efectivamente, pero sí tiene un conflicto de interés. O sea, él no podía estar siendo ministro de Estado y sus socios ganando plata con los contratos. Terrible, terrible. Está mal, está recontra mal. Como está recontra mal que Alan García se pasee con nuestra plata ¿no? Pues o como todo lo que vemos con Keiko, con Joaquín Ramírez. Al lado de Pepe, o sea, es verdad que nuestro presidente al lado de nosotros es un calichín, ¿ya? Pero sí hay un problema de conflicto de interés. Nosotros siempre tenemos acá una frase que es, los pecados de los otros no te hacen santo. Así es. Y acá lo que se está juzgando es la conducta del presidente. Ese es el problema, y el problema es la mentira, haber mentido. No solamente la mentira, sino la incapacidad de comunicar e ir sacando por cucharitas temas que debió decirlos desde el día de su juramentación y no hubiese tenido los problemas que hay. Entonces, pero vamos a la pausa un ratito, no se muevan, una interesantísima conversación con la congresista Gloria Montenegro de Alianza por el Progreso y regresamos, no se muevan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Francisco es la nueva luz. Pidamos por nuestras parroquias para que no sean oficinas funcionales, sino que animadas por un espíritu misionero sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Radio Santa Rosa, 60 años, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
eternamente el amigo. No se equivocaba de estación, seguimos en Santa Rosa. Lo que pasa es que hacemos un paréntesis en la política para despedirnos del padre Javier, que está con nosotros. Ha sido nuestro director durante 6 años, de los cuales yo he gozado 2, los 2 últimos, y se lo llevan. No me parece justo, pero acá me han enseñado que lo que nosotros queremos no es lo que se tiene que hacer, sino que hay que obedecer órdenes superiores. Entonces el padre maestro lo vio tan hábil, lo vio tan bueno, y dijo, me lo llevo a Roma. Y se lo llevan a Roma a manejar las comunicaciones dominicas en el mundo entero, lo cual es un orgullo para los peruanos, y a aprender muchas cosas. Se va a quedar, me imagino, un largo tiempo, va a regresar hablando italiano, y no sé qué vamos a hacer nosotros acá sin él. Padre, se está yendo ahorita al aeropuerto. Sí. Ya está listo para tomar el avión. Sí, listo para iniciar a las 12, te sale el vuelo. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué esto de coger las cosas y andar? O sea, ponerse en camino. Siempre le dicen a usted, hay que ponerse en camino, y ya está. No, en realidad si la semana pasada no tenía visa. Había una consulta desde hace un año y se fue trabajando el tema. Y bueno, la visa ya no es un problema porque podemos entrar y salir de Europa. Entonces en el camino haremos todo el trámite de la visa. De la visa de Claudia. Sí. Hay una visa especial para el Vaticano, ¿no? Como claro, para los sacerdotes. Y por el oficio mismo tengo salida a Latinoamérica el próximo mes, entonces no tengo problema. Ah, qué bueno. Ahora, ¿va a regresar cuándo? ¿Para acá? No sé. No sé. Cuando Dios diga. Sí, me imagino que será pronto, ¿no? Al menos un par de días. De vez en cuando nos visitará. Claro. No, miren, todas paradas atrás. No es justo, pues se nos va. O sea, eso no es tan así. ¿Y ahora qué vamos a hacer? La radio va a seguir funcionando. La radio sigue adelante. Ahora, lo he escuchado decir que los dominicos van a tener su propio satélite, ¿eh? Queremos tener el satélite exactamente para todas nuestras emisoras. Bueno, ya eso, si se va para Roma para conseguir satélite, ya bueno, que se vaya para Roma. Por algo. Nos encantaría tener un satélite, ¿no es cierto?, que nos dé la posibilidad de informar a todo el país a la vez y no salir solamente en AM, sino en todas las FMs y en radio satelital también, ¿no? Sería espectacular. Ojalá, sí, padre. Ojalá podamos hacer varias cosas. Nos va a extrañar, ¿no? Claro, obviamente. Eso espero. No solamente 6 años acá, sino otros 8 años en Radio Santo Domingo, en Chimote. ¿Y cuántos años viviendo acá en el convento? En ese convento 6 años. 6 años, desde que llego acá. Por el oficio me cambiaron al convento. Por el oficio se dice. Sí. ¿Qué significa por el oficio, padre? Que nadie entiende nada. Porque me nombraron director. Entonces... porque le dieron ese oficio. Y los oficios se deciden cada 2 años, ¿no es cierto? Cada 4. Cada 4 años. Es muy democrática esta congregación, es una maravilla. La orden se reúnen todos y dicen, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Repites una vez y ya no puedes repetir otra. Y ahí todos obedecen. Con eso debería venir acá a aprender que las cosas se hacen muy bien. Acá todo funciona. Uno es el prior, el otro es el no sé qué, otro es el jefe del convento, otro maneja la radio. Y como hay chamba para todos, más de una a veces, entonces hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer. Bueno, padre, buen viaje. Gracias. Vamos a hacer una pausa para que yo me despida y regresamos en un instante con la congresista Montenegro. Muchas gracias. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida.
y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente más cierto de horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo. Radio Santa Rosa, 60 años, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y 55, acá todo el mundo derrama lágrimas. No vale pues cuando el operador, que es un hombre curtido, así, ¿no? Machazo, ¿no? Se pone a llorar y todo el mundo llora, pues así no se puede trabajar. Como dice mi hermano, las despedidas tienen que ser cortas. Así él me dijo ayer. Entonces, de verdad, las despedidas tienen que ser cortas. Si no, termina esto en una cosa que nos ahogamos acá adentro. Pero vamos a extrañar al padre Javier muchísimo. 8:56 y regresamos a nuestra entrevista. Gloria Montenegro de APP con nosotros, conversando de este, como dice Pedro Cateriano, panorama espeluznante. Porque lo cierto es que hoy la izquierda y Fuerza Popular tienen 81 votos para vacar a Pedro Pablo Kuczynski. Y no solamente tienen 81 votos, sino que tienen un expediente, digamos, más abultado. A fin de mes habla Barata. El Congreso no se reúne hasta marzo y hasta que el Pleno no se reúna no se verá la vacancia. Pero con lo que diga Barata, que puede ser más sabroso todavía, ¿no es cierto? Ya llega un momento en que tú dices, bueno, si durante el gobierno de Toledo pasaron todas estas cosas, nadie las investigó y ahora resulta que siendo presidente se revelan, está todo prescrito, porque ya no hay delito ahí. Probablemente el delito era negociación incompatible, en el 2006, estamos en 2018, no hay forma de perseguirlo. Pero si hay un tema de ¿por qué nos mintió? Así es. Hay un tema ético, hay un tema moral, hay un tema de país, porque no es un tema aislado PPK. Y en eso tenemos que analizar. Claro, y ahí, ¿qué pasa si se va? Bien, claro. O sea, muy mal ya, que se vaya. Y la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Ay, pues el panorama es espeluznante y lo que dice usted es verdad. Nada nos garantiza que en 10 días no estén tirándole piedras a Vizcarra. Y ante esa inestabilidad, nuevamente insisto, los problemas del país seguirán estáticos, sin solución, las inversiones públicas, ahora, privadas. ¿usted no cree que esto va a llegar un momento que tiene que parar? Porque, digamos, Keiko Fujimori, por más furiosa que esté, porque ella cree que le robaron la elección y etcétera, tiene que entender que el país la va a odiar. O sea, cuando llegue las elecciones del 2021, si pretende ser candidata, va a ser acusada justamente lo que usted dice, de haber detenido 2 o 3 años el país. Entonces, tiene que llegar un momento en que tiene que decir no. O sea, yo tengo que sacar adelante como Congreso todo lo que pueda, porque más bien la salida de PPK elimina al enemigo. Entonces ya no tiene a quién echarle la culpa. Y por eso yo creo que lo están pensando más. O sea, lo anuncian, pero lo están pensando más, porque cuando uno tiene un enemigo, tienes a quién echarle la culpa. Pero cuando ya no tienes a quién echarle la culpa, entonces ahora eres responsable tú. Ahora, dentro del orden democrático, ponte que vacan a PPK, debe seguir Martín Vizcarra, que como presidente regional hizo un trabajo muy bueno, muy rescatable. El tema de Chincheros lo afectó muchísimo. Pero sin embargo, si Fuerza Popular quiere seguir en la misma, lo va a hacer, como lo va a hacer con el siguiente, porque ellos quieren todo el poder. Quieren el legislativo, quieren el ejecutivo, quieren el poder judicial, quieren el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ya no puede. Dios.
ya no pueden. O sea, el comportamiento de la hija respecto al padre le ha hecho mucho daño. El comportamiento de la hija respecto a este gobierno le ha hecho mucho daño. Hay que ver las encuestas. No hay gente que dice suma a Keiko con Kenji. No suma. Suma las desaprobaciones, pues vas a sumar las aprobaciones. Entonces, yo creo que ahí alguien de los consejeros de Keiko Fujimori se tiene que sentar a decir, oye, ya, la estrategia obstruccionista la tenemos que guardar, porque si no, el pueblo nos va a odiar. No va a funcionar. Claro, Tal vez paren. No sabemos. Que ellos con esa mentalidad asistencialista consideran que en la próxima campaña habrán más tuppers, habrán más frazadas, habrá más unión con los segmentos que más lo necesitan, pero dando dádivas, no promoviendo desarrollo. Y eso es algo que tenemos que trabajar estos 2-3 años, para que los ciudadanos entiendan que es fundamental el análisis de su voto, quién los va a votar, quién los va a representar, qué cosas están pendientes y no se hicieron para tomar una decisión. Y yo creo que esa calificación que se le da al Congreso, al Poder Judicial, es ya una puerta de aviso para que vean que los ciudadanos están hartos y que quieren, y yo he escuchado en muchos sitios, oye, que cierren el Congreso. Ahora, ustedes como bancada todavía no toman una decisión. Todavía no. Tienen que pensarlo bien. Ahora, hay tiempo, porque hasta marzo no se va a discutir el tema de la vacancia. Hay tiempo. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene que reunirse. ¿Ya? Y no van a autoconvocarse para sesión extraordinaria para esto, porque sería efectivamente un indulto express, un indulto express fue el otro. Sería una vacancia express, sería efectivamente... Ahora, hay que entender, me parece que el presidente no entiende, que en el Perú no hay impeachment, ¿no? O sea, en Estados Unidos, el presidente está muy acostumbrado al sistema norteamericano, hay un juicio, ¿no es cierto? La Cámara de Diputados, que es la Cámara de Representantes, allá acusa ante el Senado, hay un proceso, interviene el fiscal, el district attorney. Ya, ese proceso en el Perú no existe, como en otros países de Latinoamérica. Es decir, la vacancia por incapacidad moral tiene que tener 2 elementos, nada más. Un motivo, porque tiene que haber un motivo, y los votos, ¿no es cierto? Por ejemplo, les pongo un ejemplo, en Ecuador, a Bucarán, el Congreso lo declaró loco, sin peritaje, Así es, sí. por mayoría. El señor se autodenomina el loco, perfecto, ¿está loco? Sí, levanten la mano, loco, listo, fuera. Y así fue, una cosa espantosa. Entonces, en Paraguay también el Congreso estaba autorizado a destituir al presidente y parecía un golpe de Estado, sin embargo era constitucional, estaba en la Constitución que se podía hacer de esa manera, sin motivo, incluso hasta sin motivo. En el Perú lo que se dice es que tiene que haber una incapacidad moral, lo que implica un motivo, ¿no es cierto? Entonces, incapacidad moral no ha tenido un desarrollo legislativo, no se ha dicho que esto es incapacidad moral. Y como no lo ha tenido, el Congreso puede aplicar la Constitución tal cual. Entonces, si no tiene los votos, como pasó en diciembre, no se puede. Pero tiene que haber un motivo. Y el motivo tiene que ser muy grave. Eso es lo que sí tiene que quedar claro. Tiene que ser un motivo grave. Tal vez Barata aclare muchas cosas. Ahora, hay que decir algo, ¿no? El señor Almagro, yo creo que tuvo un problema en enero y después tuvo un problema en febrero, ¿no? El señor Almagro, por si no lo saben, es el secretario general de la OEA, que ha estado acá. Entonces llegó a decir que el presidente había demostrado firmeza y liderazgo para el indulto, cuando en enero, el 4 de enero, hace suyas, ¿no es cierto?, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido más activa que los deudos en el tema de frente en la audiencia del 2 de febrero. ¿Qué le pasó a este señor? No sé. Creo que Almagro estaba frente ya a la Cumbre de las Américas y creo que trataba de conciliar criterios para que todo salga bien. Pero creo que priorizó el tema de Venezuela y dijo, bueno, voy a respaldar a Kuczynski para que me ayude en Venezuela. Así es. Pero en realidad, no, lo de Venezuela igual lo íbamos a apoyar, o sea, ¿no? Así es. Ahora, Rosa María, ante esta inestabilidad, ante todos estos pendientes y viendo temas tan cruciales como, por ejemplo, anemia y desnutrición infantil están en aumento.
hay un grupo importantísimo y ese es un tema, la anemia se combate no solo con hierro, por cierto, así es, sino con educación a la madre. Así es. Eso y además, aunque usted no lo crea, señores, la anemia se da en todos los niveles socioeconómicos, porque es un tema de educación. Y que afecta el cerebro y que afecta el desarrollo de nuestros niños y niñas, futuro del país, futuros profesionales, futuros. Y además, el Estado, por ejemplo, debería hacer descarte de anemia muy rápidamente en la escuela. Antes de la matrícula. Claro, en la escuela. De tal manera que en la escuela, con Jali Guarma, con todas las zonas de extrema pobreza. Yo le cuento a los oyentes, en la Universidad Católica, cuando tú entrabas a la universidad a los 16, 17 años, te hacían la prueba. Sí, y a mí me llamó, señor, usted tiene 10 de hemoglobina, tiene anemia, y era una chica, no joven, fui a mi casa y mamá dijo, claro, has comido pésimo todo el verano estudiando en la universidad, entonces me comenzaron a dar hierro. ¿Y qué pasa con el estudiante que tiene anemia? Por si acaso, señora, signos de alerta. Se muere en sueño su hijo todo el día. Así es. Está agotado. Entonces, eso es acá en Lima, Rosa María. Claro. Imagínate en zonas rurales, donde el niño tiene que caminar 2-3 horas para llegar a su colegio y luego regresar. Y la madre lo imputa justamente al cansancio de caminar, del trabajo de la chacra. Así no se da cuenta que el cansancio por la anemia. Así es. Entonces, sangrecita. Miren, yo acabo de hacer un experimento, les digo, en 2 meses le he cambiado la hemoglobina a una persona, apunte sangrecita, pero firme la sangrecita. Mira la cara. Vital. Hígado, sangrecita, todos los días, con cítrico. Siempre para que fije bien la sangrecita, con su cítrico al lado. Tomate, naranja, limonada, y esa es educación que tienen que saber todos los niños. Zonas rurales, zonas de selva, zonas de extrema pobreza, no podemos estarlo permitiendo. Punto crucial. El otro tema crucial, por ejemplo, en la región de donde vengo, en La Libertad, en Trujillo, el tema de sicariato, niños de 9, 10, 11 años, gente que le está enseñando a ser delincuentes. Por eso el Código del Niño y Adolescente tiene que tener cambios. Tiene que salir eso. Entonces son cosas fundamentales, son cosas de fondo, son cosas de la vida y el desarrollo del país aguantadas por además, estas circunstancias. Y además ya desde el tema del Ejecutivo, en su región norte, bueno, las obras, bueno, de la reconstrucción. Las obras de reconstrucción con cambio, ahora por lo menos ha sido una vergüenza que al Papa le tapen pues Buenos Aires. ¡Qué vergüenza! Con triple le taparon para que no mirara. Cuando era normal que vea todo lo que ha sufrido, que vea la realidad, que vea que por ahí pasaron 7 huaicos que destruyeron la ciudad y que se va recuperando. Pero es fundamental que Edgar Quispe entienda que todo proyecto que ya tiene expediente técnico tiene que salir a licitación y que tienen que salir todos los que salgan y Nelson Schack de la mano para que vea que no haya corrupción. Pero comenzar esto con fuerza, con mucho ímpetu. Ya está diciendo el señor Galarreta que en el decreto supremo 003 no vamos a correr, ¿ah? O sea, despacito nomás, despacito. Como la canción que ganó, esa. Mañana le ponemos su canción despacito, porque de verdad no puede ser. Más obstrucción, no contra el Ejecutivo, sino contra el Perú, que es lo más grave. Que es lo más grave. Congresista Gloria Montenegro, gracias por estar con nosotros, siempre es un gusto escucharla en el Congreso. No le conteste a esas señoras que gritan tan feo. Usted está por encima de eso. Tiene que tratar, como es nueva, la quieren atarantar. Usted se pare, a mí no me ataranta nadie, mamita. ¿Ya? Hoy no atiendo provincias, chao, listo, y se acabó. Gracias, porque Rosa María. De verdad, yo las escucho ahí, la gritan. Usted tranquila nomás, sigue en su línea. Como dice, ¿cómo se responde eso? Trabajando en todo lo que uno pueda trabajar hasta el límite de lo que pueda hacer. Pero si se va a poner a contestarle a la señora que con las justas tienen quinto y media, ¿para qué? ¿Para qué? Tiene que decir así, mire, yo le contestaría, pero lamentablemente eso creo que no la pone usted en desventaja, tiene que decirlo. Porque yo terminé la universidad y usted tiene quinto y media. Entonces, ¿para qué la voy a obligar a debatir conmigo? Independientemente de títulos universitarios, yo creo que el don de querer trabajar, de querer hacer cosas, de querer solucionar, es claro, muchísimo. Pero no puede estar pues insultando. Así ¿no? es. Entonces, yo me divertiría mucho en el Congreso. Yo le contestaría así, bien tranquilita. Mire, no le voy a hacer un daño, señora. No le puedo hacer un daño porque usted lamentablemente tiene quinto y medio. Pero mira, yo sistematizo las sesiones del Congreso, de comisiones y todo, y yo les digo, mira, han habido 78 intervenciones, de las cuales rescatables 12, porque estas han hablado lo mismo, estas se han opuesto sin propuesta, y de acá hemos pasado 4 o 5 horas sin ningún aporte a nuestro país. Una sesión de pleno en el Congreso le cuesta
3, 4 millones al país. ¿Y qué se aporta? ¿Qué se soluciona? Y en eso no se piensa. Entonces yo creo que es algo fundamental que tenemos que ponernos a trabajar para cambiar la imagen del Congreso. Usted tiene alma de contadora, ya vi todo lo cuenta. Ya, lo sistematizo, lo investigo. Todo lo cuenta. ¿Cuánto cuesta esta sesión? Tanto. Tanta gente trabajando, tanto. Oye, nunca había pensado que una sesión del Congreso vale 3 millones de soles. Pero voltea atrás, ¿cuántos asistentes hay? ¿Cuántos asesores? ¿Cuánto cuesta todo el sistema de operación? No, está carísimo. Además, todo eso lo podemos hacer con tecnología en la cuarta parte y son muchas cosas que se pueden mejorar. Muchas, con un poquito de criterio, como dice usted, buena voluntad. Puedes tener que intermedio ser congresista, puedes ser analfabeta y ser congresista. No hay ningún problema, pero hay que tener buena voluntad, pues. No ponerse a pegar de gritos y insultar a todo el mundo. Así es. No, es que los congresistas creen que la inmunidad parlamentaria es para insultar. Tenemos pruebas, yo a las pruebas me remito. ¿Ya? Hartas. El viernes pasado hice un programa donde la congresista Lourdes de la Corta insulta, pero impunemente, porque tiene inmunidad parlamentaria. Entonces, si ella sabe que alguien ha cometido un acto delictivo, que lo denuncie en fiscalía. No que lo grite por Twitter. Pero no solamente para insultar, sino que toda intervención tiene que tener un sustento técnico, científico, debidamente respaldado. Mira, no hay marco conceptual, no hay una acción donde uno puede decir, excelente, nos regimos bajo este código y lo desarrollamos. No es a la Yanquempó, y eso no ayuda al país. Como no ayuda al país que en las comisiones multipartidarias donde se deben sumar esfuerzos y de todo debate debe salir algo mejor, una construcción más trabajada, mejores resultados, no se da. Bueno, es que no se puede hacer limonada sin limones, pues, ¿no? Qué mala suerte. Es que de verdad hay algunos congresistas que, digamos, mejor calladitos, porque de verdad aportan más con su silencio, ¿no? Mejor que sigan a alguien que les enseñe un poquito. El problema es que muchos congresistas hay que educarlos dentro del Congreso. Entonces tienen que tener 7 asesores para que les escriban lo que van a leer. Que como usted dice, es lo mismo que ya dijo su compañero. Entonces, ¿para qué? Porque quieren la Cámara. Es una cosa espantosa, Dios mío. Pero en fin, nos tenemos que despedir, congresista. Hemos rajado mucho el Congreso. Pero en fin. 9:10, Jorge María. No, me voy, tengo que irme al otro programa. Muchísimas gracias. Radio San Martín en Arequipa, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Cepagua en Cayali, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Veritas TV en Cusco y Radio Quillabamba en Quillabamba, la convención, y de Huánuco también nos siguen a través de Radio Huánuco 97.1, donde me dijo, nunca mencionan nuestra radio. Bueno, es que muchísimas gracias. ¿Son dominicos también? No. Pero no importa. Así que, bien, nos vamos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Eres hermosa como una rosa, Santa Rosa de Lima. Gran lanzamiento de